Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo, regidor, y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre las circunstancias y los motivos del cambio de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se va Santiago Nieto de la Secretaría de Hacienda. Después con Julio Santaella voy a platicar de las características de las defunciones registradas en México durante 2020, en particular el tema de la violencia. Y para finalizar con Carlos Fernando Chamorro, vamos a examinar la situación en Nicaragua después del proceso electoral del domingo pasado y las reacciones internacionales al cuarto periodo del gobierno de Daniel Ortega. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Después del escándalo que surgió por la boda de Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey, el extitular de la Unidad de Inteligencia decidió renunciar al cargo para no afectar el proyecto de la Cuarta Transformación, declaró el ahora ya exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en su cuenta de Twitter. El secretario de Gobernación, Augusto Adán López, designó o le dio más bien posesión a Pablo Gómez para ocupar su puesto, para ocupar el puesto de Santiago Nieto. Y para debatir las circunstancias y los motivos del cambio del titular de la UIF, saludo a los colaboradores de la mesa de los martes. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? ¿Qué tal? Triste, pero aquí estamos. ¿Triste? Pues Santiago era uno de los mejores funcionarios de la Cuarta Transformación. Y hay que decir, porque es un funcionario de segundo nivel, pero muy poderoso, ¿no? Por eso estamos hablando de él, ¿no? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera se convirtió en una institución muy importante en este sexenio. Y gracias a Santiago, porque ni es que le hayan aumentado el presupuesto. Sí. Paula Sofía Vázquez. Igual comparto un poco el sentimiento de desencajada de la partida de Santiago Nieto. Sí. Carlos Bravo. ¿Cómo estás, Leo? Yo más que triste estoy confundido. No sé si esta es una historia para discutir aquí en Televisa Chapultepec o es más bien para Televisa San Ángel. Bueno, love is in the air, ¿no? Pero fíjate, eso es interesante porque un primer ángulo de esto es que yo reivindico el derecho que tienen todos los individuos de casarse como se les pegue la gana. Si se quieren gastar todo su dinero, todos sus ahorros, endeudarse para aquí a 20 años, pues ¿por qué está mal, Gibran? Sí, además ahí hay versiones encontradas, ¿no? Hubo chismes de que champaña y quién sabe cuántas cosas, y hay otros asistentes que dicen que dieron vinos mexicanos bastante normales y que cuidaron mucho esto de la austeridad. Y hay que decir una cosa, Gibran, muy importante. Guatemala es un país barato. O sea, realmente no es que se fueron a Saint-Tropez a casarse, sino se casaron en un hotel de lujo, sí, desde luego, pero en Guatemala, que es un país barato. Sí. Además, es una circunstancia muy distinta a la de otras bodas, por ejemplo, la de César Yáñez, que ellos mismos exhibieron en una revista de sociales, que fue lo que generó un agravio. Aquí quizá el error de Santiago y de Carla fue invitar a gente muy chismosa a su boda, ¿no? Bueno, pero eso era inevitable. A ver, te voy a decir por qué era inevitable, porque Santiago Nieto y Carla Humphrey ambos tienen enemigos muy poderosos. Se iban a enterar y iban a filtrar la... No pensar eso es una ingenuidad. Entonces, ¿no? En ese sentido fue un error de ingenuidad. Sí. Hay otro error, yo creo que es de timing. Que es justo cuando el presidente va a ir a hablar sobre la corrupción, su emblema anticorrupción tiene una manchita de imagen pública. Quizá en otro momento habría sido algo... ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, eso es que ese es... ¿Por qué porque vivimos en una... república donde vale más la simulación y el simbolismo que el desempeño cotidiano de las labores de los funcionarios como Santiago. Y la conversación pública vive para eso. ¿Cuál es el problema si él y Carla se gastaron su lana en su boda? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el presidente lo considera escandaloso? Yo estoy ahí en desacuerdo con él, desde luego. ¿Con quién? Con el presidente. Ah, mira. Paula. Sí. ¿Reivindicas también el derecho de Yo creo que, mira, yo estoy muy de acuerdo en hacer la vida pública más pública, pero no estoy de acuerdo en hacer la vida privada cada vez más pública. O sea, creo que efectivamente cualquier persona, mientras tu dinero sea bien habido, te lo puedes gastar en lo que quieras. Sí.
que esto no es una cuestión de ética, como diría Goldenberg, fue una cuestión de estética. Y sí me parece lamentable que se pierda un funcionario que aparte ha trabajado consistentemente bien para los fines de la Cuarta Transformación. Porque ha sido, justo por eso ha tomado tanta relevancia, ¿no? Pudo llegar a escalar mediáticamente y a posicionar el tema de corrupción, el tema de ciertos casos en específico. Implacable, Santiago. El tema, sí. O sea, creo que incluso en algunos casos podríamos decir que hasta un poco gratuito, ¿no? O sea, hay algunos casos donde podríamos incluso tildarlo de persecución a ciertos perfiles en específico que le eran muy inconvenientes al presidente, gente de la CRE, etcétera. Pero yo creo que como soldado fue un excelente soldado. Y también como soldado del amor. También como soldado del amor, evidentemente. Saludos a Mijares, al buen Manuel Mijares. ¿Tú cómo ves? Vámonos a Televisa San Ángel. Exacto. No, pero a mí, yo coincido con Gibran en este caso. O sea, esto que el presidente dice, hace un juicio como si fuera comisario de lo que se vale y no se vale. A ver, usted tiene 2 pares de zapatos muy finos, eso no se vale, ¿no? Usted tiene que tener un par de zapatos de una marca chafona. No, cabrón. Mira, Leo, yo no tengo otros datos, pero sí tengo otra hipótesis. A ver. Yo creo que la salida de Santiago Nieto, digamos, por este alegato, por este argumento, no es a pesar de que haya sido un buen funcionario, sino precisamente porque lo era. Ah, mira. Llevábamos ya varios meses, de pronto, digamos, encontrando en la prensa mensajes, recados, esa cosa que antes llamaban correos, ¿no? Donde claramente había malestar, digamos, en ciertos sectores de la coalición López Obradorista contra Santiago Nieto, que estaba... Particular el fiscal, ¿no? Bueno, ese es el número 1. O sea, el ganón de ayer es el fiscal Gertz Manero. Ese fue un gran día para él. Pero no era el único. O sea, también había, digamos, dentro de la propia coalición López Obradorista, ciertos sectores que se han estado radicalizando, sobre todo a partir de la elección intermedia, donde ya claramente la sucesión presidencial está completamente desatada. Y creo que es imposible no leer, no interpretar este episodio de Santiago Nieto, no necesariamente a partir de la causa explícita que se está diciendo, sino del contexto en el que se inserta. Yo creo que más que la causa como tal, el lujo o la indiscreción es un pretexto. Y la causa tiene que ver con ajustes de cuentas al interior de la coalición, tanto por el trabajo que estaba haciendo o tratando de hacer Santiago Nieto, como por la dinámica sucesoria, en donde pues básicamente parece que esto ya es un, digamos, un carnaval de canibalismo. Porque siempre lo ha sido, ¿no? No, es una sesión de valetudo. Hay 2 diferencias. La primera... no, les ha tocado. No, te voy a decir por qué no es así. A mí me ha tocado. Ve 2 cosas, Leo. 1, ve los tiempos. Falta todavía mucho y está muy adelantada la sucesión. Y número 2, nunca habíamos visto una sucesión al interior de una coalición o un partido que estuviera tan desinstitucionalizado como está Morena. A ver, pero en ese sentido, ¿cómo atamos el tema de la sucesión presidencial a lo ocurrido ayer con la renuncia? No sé si renunció él o lo despidió el presidente, también no quedan O renunció claro. sabiendo que le iban a renunció despedir. porque ya venía, en fin, no importa. Pero ¿cómo lo atas la sucesión a lo ocurrido ayer con Santiago Nieto? Bueno, hay muchas maneras, pero primero querría decir sobre lo que dices de que el presidente se erige en juez moral. Sí. A veces sí y a veces no. O sea, si Alejandro Gertz persigue a su familia porque hay una presunta herencia en paraísos fiscales por millones de dólares, puede salir a decir que es una persona íntegra. Pero si hay una fiesta con vinos, puede salir a decir que es escandaloso, porque una cosa es escandalosa y la otra no. Y muchas otras cosas que han pasado. ¿Y sabes de qué no habla? De Peña, por cierto. ¿Qué a ver, Peña que se anda paseando por Europa, ¿no? Con la novia, y no dice nada el presidente. Y saco a colación el tema de Peña, perdón, porque yo me hago la pregunta, ¿de qué vive Enrique Peña Nieto? O sea, que vive como marajá. Ya era rico cuando llegó al Estado de México, diría él, ¿no? Pero siempre ha sido funcionario público, ¿eh? Sí. O sea, ahí sí hay
sospechas de utilización o mala utilización de dinero público. Y hay evidencias de su corrupción Por en eso los medios de comunicación. yo no dudo en el caso, y quiero aquí ser muy claro, que tanto Santiago Nieto como Carla Humphrey pagaron ellos su boda con su dinero. No hubo una malversación de dineros públicos. Yo estoy 100% seguro de eso. Pero en fin. Bueno, te voy a decir cómo se conecta con 2024. Sí. Lo primero es que sin hacerse campaña, es el único funcionario que sin hacerse campaña salía en las encuestas para los presidenciables y puntuaba muy bien. Mira. Incluso entre las personas de Morena hay muchos que tenían una simpatía y que espontáneamente lo andaban candidateando. Yo no lo tenía en el La radar. cosa es, ¿a quién le restaba esos 10 puntitos de Santiago? Sí. Yo creo que hay algunos Claudia? interesados en quedarse con ese capital político. No solo eso, sino que él manifestó, está escrito en su libro, su simpatía por Marcelo Ebrard, por haberlo acercado a la Cuarta Transformación y al presidente de la República. Entonces, si hay una lectura sucesoria, puede ser por ahí, que yo no dudo que la haya, por cómo han estado los golpes desde que salió aquel trascendido en el New York Times, entre esos dos grupos políticos. Interesante, yo no lo tenía en el radar de que Santiago podía ser, ¿no? Otro caballo más, ¿no? Yo también, ya sí estamos en el martes de la conspiración. Estamos en Televisa San Ángel, con todo respeto para los de San Ángel. Ya que estamos en el martes de la conspiración, yo pondría a colación también otro tema, es la sucesión en la Suprema Corte. Mira. Aparentemente también en la sucesión de la Suprema Corte, con la terna que se presentó, hay mucho descontento. Están solicitando un perfil más centrado, y dentro de los perfiles centrados que salieron a colación, salió el Santiago Nieto. Cuando gobiernan todavía no la han presentado oficialmente. No. Ha trascendido. Ha trascendido que no gustó como la primera selección. Están buscando otra y pues de los nombres que se barajaron por ser una persona que conoce de los temas, que es afín a la Cuarta Transformación, pero también ha sido un funcionario ejemplar, porque la verdad es que el sexenio pasado también hay que recordar que a Santiago Nieto lo corrieron por dejar bien su chamba. Lo corrieron. Igualito. Y lo corrió Peña porque ya estaba investigando precisamente el dinero de Odebrecht. Era Lozoya, porque era el fiscal electoral. Y de una forma espantosa, y las cosas que él mismo narra en temas de extorsión, en temas de... fue horrible. Y pues también... pues es un perfil que conjuga pues mucho interés, pero también mucha independencia, ¿no? O sea, Santiago no le debe su cargo a la Cuarta Transformación, ni su trayectoria. Mira, está interesante bueno, esto. El cargo yo creo que ya nos estamos acercando más a Chapultepec que a San Ángel en el análisis. Qué bueno, venga. Bueno, un poco digamos, tratando de salir de la telenovela y de esta suerte como de mojigatería moral que de pronto pareciera como dominar la lectura o la óptica de la situación. Yo creo que también, digamos, tenemos que hacer explícito el hecho que en este caso la moral o la reprobación moral o la ejemplaridad moral no es un fin en sí misma. Es un arma, es un recurso que puede ser muy útil políticamente, incluso cuando la usas de un modo tan incongruente o tan selectivo, ¿no? Creo que es el caso y creo que además funciona en la medida en que parece creíble, dado los antecedentes de pronto que tiene el presidente de ser como muy moralino, ¿no? Pues parece perfectamente creíble que el presidente se haya enojado por eso. Pero está bien lo que dice Gibran, que se enoja por unas y por otras las deja pasar. El presidente usa esa suerte de autoridad moral políticamente. Claro. A veces la activa, a veces la olvida. Es una manera de hacer política. No es realmente una discusión sobre la moralidad. La moralidad o sea, no es consistente el presidente. Bueno, no es consistente porque ese no es el punto, diría. El presidente hace política hasta cuando condena la política y dice que él es, digamos, que lo que le importa es la moral. Está haciendo política cuando hace eso. Ahora, yo creo que también hay otro punto a agregar aquí que tiene que ver, digamos, con el perfil que tenía Santiago Nieto dentro de una coalición que, insisto, se está cada vez más radicalizando y lo que a ojos de esa coalición se veía como mucha promiscuidad política. Se está casando con una consejera del INE que votó en contra, digamos, que más bien votó a favor
de quitarle la candidatura a un aliado del presidente, a Félix Salgado Macedonio. ¿Qué tal el tuit de Félix Salgado? Sí. O sea, sí. Que estuvo casada antes con un panista. Sí. En la propia boda hubo gente, digamos, de otras persuasiones políticas. Santiago Nieto nunca ha ocultado. Pero eso está, qué bueno. Ahí voy. Nunca ha ocultado que tiene interlocución con distintas fuerzas. Tú puedes decir, eso está muy bien, pero a los ojos de la coalición, digamos, o del sector de la coalición que tiene más el ojo o el oído del presidente en ese momento, eso es visto pues como un pecado, como alguien que está transigiendo con quienes la coalición no puede admitir más que como enemigos o como adversarios, como gente a la que hay que descalificar, no darles bola. También en la prensa estuvo hace no tanto una serie, digamos, como de negociaciones, de eventos en los que Santiago Nieto estaba pugnando por atraer a nivel federal el caso que a Javier Corral se le quedó atorado cuando fue gobernador, de investigar el esquema digamos, para transferir fondos, exactamente, los priistas, ¿no? Entonces, todo eso a mí me parece que también Santiago Nieto de alguna manera fue acumulando agravios en su contra, enemistades, fíjate y eso pues le llegó la hora. Fíjate lo que estamos diciendo que es muy grave, que es que los funcionarios más vulnerables son los que hacen bien su chamba. Ese es el punto de una república mafiosa que ha sido esta desde hace mucho tiempo. O sea, hay instituciones que solo funcionan con personas extraordinarias. Están mal diseñadas. La FEPADE tenía un presupuesto chiquitito, tenía... Que es la Fiscalía Electoral. Tenía un puñado de ministerios públicos y el que la hizo existir fue Santiago. Y pisó callos por todos lados, porque eso es lo que pasa en este país cuando uno hace bien su trabajo y no simula. Entonces se convierte... Eso fue el sexenio pasado. Se convierte en el vetado de todos y no lo defiende nadie, ni el PRD del sexenio pasado. Y ahora lo mismo, ¿eh? Fue Santiago el que estuvo denunciando que algunos perfiles vinculados con grupos de la Cuarta Transformación, como Ricardo Gallardo, el actual gobernador de San Luis Potosí, tenían temas de lavado de dinero y lo hacía hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, un funcionario ejemplar, pero creo que ese es el caso en todas las áreas. Están tan enquistados los intereses, principalmente los grandes intereses económicos, legales e ilegales, en todos lados, que a la menor oportunidad, cuando alguien hace bien su trabajo, cuando alguien dice la verdad, le cobran cualquier imperfección o lo que se juzgue como imperfección en su actuar, que yo puedo coincidir contigo en que moralmente no es condenable, pero todo lo que sirva para hacer un escandalito en Twitter y en los medios de comunicación puede tener costos políticos. Ahora, déjame en ese sentido decirte que lo que prometió el presidente con su Cuarta Transformación es precisamente acabar con esa república mafiosa. Esto, en ese sentido, Gibran, es un fracaso, es una derrota de la Cuarta Transformación. No se ha podido acabar con esa república mafiosa, creo que es evidente. No, bueno, pero es que todos. también y vamos a decirlo, ni era posible acabarla en 6 años, o no, esto va a tardar, y esa es la otra, ¿no? Que tanto realmente hay un compromiso por terminar con esa república mafiosa. Se adecuaron, muchos cuadros de la Cuarta se adecuaron a esa república. Yo creo que el tema de la corrupción es que es como la humedad, ¿no? Sí. Se acomoda muy bien en donde sea. A mí, en este caso, lo que me preocupa es pensar que estamos pasando de la República de los Símbolos, que es una república que aquí les interesó mucho erigir, a la república, yo creo que Gibran lo dijo muy bien, de la simulación. O sea, donde es más importante, pues, como el dicho de la mujer del César no solo tiene que ser casta, tiene que parecerlo, en el que ya no les importa si son, el chiste es que parezcan. Esa parte me parece muy penosa, porque en este caso, pues entonces vamos a cambiar los tipos penales en términos de corrupción y eso, y entonces pues no puedes viajar en un avión privado, no tengas dinero en efectivo, no te vayas de vacaciones, pero a cambio no importa que estés buscado en un paraíso fiscal, no importa, porque aparentemente pues es más importante. A ver, lo del avión privado, como Carmelita descalza. Ese es otro ángulo importante, ¿no? La secretaria de Turismo que agarró raid con Ili. Eso ahí sí me parece... Mira, yo otra vez reivindico los que tienen su dinero y tienen... Bien habido, etcétera, y si quieren agarrar un avión privado, que lo tomen, ¿no? Yo no tengo problema al respecto. El tema aquí es
que el que te dé el RAID sea el director de un periódico, ya te pones a pensar. Ahí sí es muy ahí distinto. empieza ya a haber, creo, conflictos de intereses. Es que el conflicto de interés empieza cuando hay la apariencia de conflicto de interés. Exactamente, exacto. Y aquí sí, ¿no? O sea, depende quién te dé el RAID. Si el RAID se lo hubiera dado otro político, José Ramírez, ¿no? Que quién sabe quién es, pues bueno, empresario quién sabe, que esté en otra entidad, que no tenga ningún contrato con el gobierno de la Ciudad de México, que no tenga una línea editorial sobre la gobernante de la Ciudad de México, bueno, ahí podría no haber conflicto de interés. Exacto. En este caso es manifiesto, pero es una invitada, no es Santiago Nieto. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que el tema se contaminó también con esto de ILI, los dólares y la Secretaría de Turismo, que por cierto, ¿qué demonios hacía la Secretaría del Turismo yéndose a una boda el fin de semana donde hay la Fórmula 1, el principal evento turístico de la Ciudad de México? Ahí sí dices, viejo, perdón, dedícate a otra cosa, lo tuyo no es el servicio público. Eso no sería delito, sería nada más, digamos, una manifestación de incompetencia o de irresponsabilidad. Digno de pedirle la renuncia. Por supuesto. Ahora, porque, a ver, Claudia Sheinbaum dijo, yo la estoy corriendo por lo del avión privado. Yo creo que es más grave. Oye, perdón, tú debías estar allí organizando la Fórmula 1. Mira, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijeron aquí los colegas, salvo en una cosa, que es los tiempos en los cuales lo estamos conjugando. Porque yo no estoy de acuerdo que se pasó de una república de los símbolos a una república de la simulación. Yo creo que la república de los símbolos ya era en sí misma una forma de simulación. Una forma, digamos, de tratar de gobernar escenificando el cambio, más que ejecutándolo, digamos, efectivamente. Y en ese sentido, digamos, no es una novedad. ¿Hace cuánto el presidente dijo que él, digamos, que su fórmula era 90% honestidad y 10% capacidad? Sabemos que lo de honestidad en realidad significaba lealtad. Y sabemos que la lealtad es, en efecto, digamos, como la virtud característica de la república mafiosa. Esto no es... Perdón, Carlos. Es la característica de la política. No, y también de la omertad. Sí, la lealtad es fundamental en la política. Pero también de la omertad. De la real política. ¿Y la lealtad por qué? Pues sí, porque no estoy de acuerdo. Por eso, por cierto, se parece la política a los mafiosos, porque esos códigos son muy parecidos. Pero no, todas las repúblicas... omerta, los silencios, el yo te tapo, tú me tapas, ¿no? Todas las repúblicas son políticas, pero no todas las repúblicas son mafiosas, Leo. No, pero sí la política tiene esa parte. A ver, a los políticos les gusta rodearse de gente que les es leal. Sí, pero también... Más que de gente capaz. No, de todos los hay partidos. muchos políticos que valoran la competencia de sus funcionarios. También. Al menos tanto como la lealtad. La fórmula 10 contra 90 lo que te dice es que en este caso la competencia o la experiencia, la capacidad no estaba realmente valorada. ¿Qué mejor ejemplo de esto que el sustituto que le escogieron a Santiago Nieto? Es otra cosa. Un tipo con muchísima experiencia legislativa, digamos, con mucha carrera, pero ninguna, digamos, en la materia en la que ahora va a ser, digamos, pues el manda más. Bueno, además es una materia es economista, muy delicada. No, pero la inteligencia financiera... la materia fiscal es una materia estás bien jalando delicada, demasiado no la es liga. entonces yo nada más para terminar, esto a mí no me parece que sea necesariamente una novedad. Lo que me parece es que las cosas ya están llegando a un extremo en el que se vuelve cada vez más inocultable la verdadera naturaleza de este régimen y se vuelve cada vez más caro. Pero yo creo que haces mal al comprarle lado. Los porcentajes, Carlos. ¿Cómo? Haces mal al comprar los porcentajes porque pareciera un juego de suma cero en el que la capacidad está peleada con la lealtad, que puede ser lo que impliquen, pero no es cierto. ¿No? Sí, se puede tener las dos. Claro. Sí, nada más que no se han tomado la molestia de buscarlo. Ya en larga, tengo que decir, experiencia de analista político, de conocer a muchos políticos, lo que más valoran los políticos de derecha, izquierda, centro, sur, regionalismo, que todo lo que quieras, es la lealtad. Ahora, Calderón lo decía abiertamente, pero ¿dónde está el no somos iguales? Exacto. Bueno, una última ronda de conclusiones, Gibran. Andrés Manuel decía durante muchos años que Juárez se rodeó para gobernar de hombres que parecían gigantes. Sí. Me gustaría ver de vuelta a ese Andrés Manuel. Y a Santiago Nieto. Y a Santiago Nieto, desde luego.
¿Qué va a pasar con Santiago Nieto? Ese va a ser un tema interesante, ¿no? Si regresa este sexenio o no, pero bueno, en fin. Regresará en forma de fichas. No, creo que vale mucho, o sea, creo que aquí hay como dos destinos que quedan en juego. El de la propia unidad de inteligencia financiera, que es un brazo muy importante de operación del gobierno y que puede ser, pues al final, que ahorita se venga abajo lo poco que hay construido, pues sí va a ser una pérdida ominosa. Vamos a ver si Pablo Gómez lo puede lograr hacer. Yo de verdad creo que es una materia delicada. Bueno, te pueden congelar tu dinero. Sí, y creo que... es un poder enorme. Requiere de una precisión, de una probidad, de un trabajo que yo no dudo de la experiencia como parlamentario, como tribuno de Pablo Gómez, pero aquí yo no veo que tenga mayor experiencia. Y la otra, pues el destino de Santiago Nieto, ¿no? Tampoco yo no sé si sea tácticamente inteligente dejar ir a una persona que ha investigado a tus funcionarios, a los funcionarios de lado, a todos, con una patada y sin darle bien las gracias, ¿no? Ese es un buen punto, ¿eh? Seguro le da las gracias mañana. Bueno, y la otra... Bueno, pero el tuit de Santiago es muy interesante en ese sentido. Porque mi lealtad es con el presidente... Y la parte... Y mi amor es con Carla. Mi amor es con Carla. Esto es bonito, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, yo creo que también hubo un tropiezo comunicacional del presidente en este caso, de activar lo de la salida de Santiago Nieto sin esperar siquiera a dar su discurso en la ONU. No es que fuera a hacer un acto muy trascendente, pero él solito creo que se metió el pie, porque realmente frente a la magnitud de este escándalo, lo que haya dicho o no el presidente en la ONU, que de por sí era una cosa, la verdad, de bajo perfil, pues ahora queda completamente enterrado. Yo discrepo en que el Consejo de Seguridad de la ONU sea de bajo perfil. No, la asistencia de López Obrador. Lo más importante que está diciendo Carlos Bravo, que da clases de periodismo, es que le mató su nota. Se mató él solo la nota con el timing de la renuncia. Exacto. ¿No? Que por cierto, vamos mañana a estar analizando el discurso en la mesa el miércoles del presidente. Ahí está, entonces no la mató. Pero hoy acabas de desmentir a Carlos. No es igual. Tenemos que decir, no, al revés, porque habíamos quedado que íbamos a hablar del discurso del presidente y lo cambiamos, porque pues este es el tema más caliente, ¿no? La verdad, ¿no? Oigan, qué buena mesa, como siempre. Gracias, Carlos, Paula. Gracias, Gibran. Vamos a una breve pausa. Viene el presidente del INEGI, Julio Santaella. Vamos a hablar con él de las estadísticas de las muertes en México y desde luego, en particular, del tema de los homicidios. Regresamos.